China, 67%. European Union, 20%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Las principales batallas de la guerra arancelaria global lanzada por Donald Trump parecen estar concluyendo con resultados que le permitirán al presidente estadounidense declarar algunas victorias, aunque todavía quedan conflictos por resolver. Tras meses de negociaciones, la Unión Europea logró un acuerdo de último momento sellado por Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El entendimiento se dio en un escenario significativo que algunos consideraron una capitulación: el campo de golf de lujo que Trump tiene en Escocia, hasta donde fue von der Leyen. Según los términos de lo acordado, Estados Unidos aplicará aranceles del 15% a la mayor parte de los productos europeos, incluyendo autos, semiconductores y productos farmacéuticos. Pero Bruselas lo consideró un logro, ya que es la mitad del 30% con el que amenazaba Trump. Well, in all honesty, 15% on almost all goods looks like a face-saving compromise for both sides. But when you look at the economics, and when you look where we sit at the start of the year, namely with hardly any tariffs, the European Union will clearly lose from this deal. The European Union will see the negative economic impact, even though at 15% tariff rates, this will not be the end for the European economy. Se mantienen los aranceles del 50% para el aluminio y el acero, y la Unión Europea se comprometió además a invertir $600.000 millones en Estados Unidos y a incrementar sus compras de energía y equipamiento militar estadounidense. El acuerdo evitó una guerra comercial abierta entre los dos aliados, y Europa no aplicará la represalia por más de $100.000 millones a productos estadounidenses que tenía preparada. Pero lo acordado no satisfizo a todos los socios europeos. Alemania lo celebró porque una guerra comercial hubiera golpeado duramente a su economía basada en exportaciones, sobre todo a su sector automotriz. Pero Francia criticó el resultado y lo calificó de sumisión. El presidente francés Emmanuel Macron no puede desconocer lo acordado, pero pretende seguir negociando. Là où vraiment on a une difficulté, c'est quand nous on est taxés et qu'en retour, les produits américains ne le sont pas du tout. Et donc c'est là où effectivement il faut considérer cet accord comme déséquilibré et travailler à la suite. En el caso de la pelea de fondo con China, funcionarios comerciales chinos y estadounidenses se reunieron en Estocolmo en conversaciones consideradas constructivas pero sin anuncios, y se espera que ambas partes acuerden una extensión de la tregua de 90 días que expira el próximo 12 de agosto, algo que debe decidir Trump. Las negociaciones con China son las más difíciles para Washington, no solo porque no es posible separar la economía estadounidense de la China sin dañar a ambas, sino porque Beijing tiene una carta ganadora: la hegemonía global de las tierras raras, metales imprescindibles para las industrias tecnológicas, automotriz y militar, y una continuidad de la guerra comercial podría paralizar a las empresas estadounidenses de estos sectores. Para fin de año, se especula que Trump podría reunirse con su par chino Xi Jinping. We're moving along with China. We're doing fine with China. I think it's going to work out very well. We're right in step. I think we're going to have a very fair deal with China. Thank you. Estados Unidos se mantiene en guerra comercial con otras dos potencias regionales, India y Brasil, y esas disputas tienen componentes políticos. Sobre India, Trump anunció que aplicaría al gigante asiático aranceles del 25% y una penalidad no especificada, a pesar de la buena relación que mantiene con el primer ministro Narendra Modi y de meses de negociaciones. Esto se vincula con los altos aranceles indios a productos agrícolas estadounidenses, pero también por sus lazos con Rusia y su pertenencia al BRICS. 25% tariff on India is a little disappointing on us. We are constructively engaged with the US on the BTA. We are also not certain what will be the added penalty which he is talking about. But at least now we know that whatever we have to do is with reference to 25%. En cuanto a Brasil, Trump anunció que aplicará aranceles adicionales del 40% a sus productos, con los que llegarán a un 50% total. Los motivos son políticos: el proceso judicial y la detención contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por instigar un golpe contra Lula.
pero Trump dejó fuera de los aranceles punitivos al sector aeronáutico energético y al jugo de naranja brasileños, lo que causó cierto alivio en Brasilia, que a pesar de la firme posición de Lula, pretende seguir negociando. E dos 10 produtos que eles mais exportam para nós, 8 a tarifa é zero. O presidente Lula orientou, primeiro, vamos continuar a negociação. A negociação não terminou hoje, ela começa hoje. En todos los casos, aunque los resultados generales parecen ser favorables a la táctica de Trump, al presidente todavía le falta superar otra prueba: evitar que los mayores costos para las empresas estadounidenses se trasladen a los consumidores, algo que ya está ocurriendo y que incidirá inevitablemente en las próximas elecciones. En menos de un minuto estamos hablando con nuestra invitada de hoy, Félix Taylor. ¿Cuál es su ficha? A ver. Exactamente, presentamos a nuestra invitada de hoy. Ella es Luciana Giotto, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín, investigadora de la carrera del CONICET y además el campo de investigación es globalización, relaciones económicas internacionales, gobernanza e inversiones. Luciana, bienvenida, como siempre, un placer. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ahí teníamos un informe, un poco del panorama de lo que ha sucedido con los diferentes acuerdos, o solo el acuerdo, ¿no? Lo destacamos, el acuerdo con Europa, aunque dejó heridas en la región. Tu primera visión de este acuerdo, que en el último minuto finalmente se selló. Bueno, esto es un acuerdo, si uno mira la prensa A internacional ver. como lo están presentando, Sí. nos encontramos con que lo presentan como una farsa, como una ficción, como casi una broma, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque realmente el acuerdo que se logró con la Unión Europea es un acuerdo donde la Unión Europea compromete aspectos que son, algunos analistas ya están diciendo, imposibles de cumplir. Ajá. Como un nivel de inversiones Claro. de las empresas europeas en territorio estadounidense que en realidad no hay forma de que la Unión Europea garantice que sus inversores privados puedan llevar adelante esas inversiones. Por lo cual hay una estrategia que en varios lados están planteando, que es esta estrategia de ganar tiempo. Lo que está haciendo la Unión Europea y otros aliados es ganar tiempo tratando de ver la posibilidad de que poder patear para adelante algunos acuerdos, tratar de reducir los aranceles estadounidenses, pero tratar de ver si dentro de 3 años un próximo presidente estadounidense tiene otro nivel de negociación que no sea lo que está haciendo Trump desde por lo menos enero de este año cuando asumió, ¿no? Así que estamos en realidad frente a una estrategia de negociación que es nunca vista antes. Se está armando un nuevo Sí. sistema de comercio internacional basado en Claro. estas tarifas que está imponiendo Trump y a su vez lo que estamos viendo es una especie de lo que dirían en inglés roller coaster, ¿no? Esta idea de montaña rusa de negociaciones con idas y vueltas del gobierno estadounidense que deja perplejos no solo a los analistas, no solo a la prensa internacional, sino también a los propios gobiernos Claro. que tienen que negociar con Estados Unidos. Luciana, ahora, ¿qué pasa con los aranceles en general, sobre todo contemplando los objetivos con los cuales Trump los anuncia, que tienen que ver sobre todo con el tema del déficit que Estados Unidos efectivamente mantiene con varios países? Porque también a la par muchas de las notas que salían en Estados Unidos era cuánto iban a aumentar algunos productos como consecuencia de estos aranceles. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían, digo, más allá de que hay varios análisis, cuáles serían lo que puede mostrar Trump, digamos, después de estos anuncios de hoy? Bueno, logró algunos beneficios para Estados Unidos desde esa lógica, Leticia, que decías del déficit comercial, con países como Corea, por ejemplo. Con Corea del Sur tenía un acuerdo, un tratado de libre comercio que había entrado en vigencia en el año 2012 y que sin embargo fue renegociado a los apurones en este periodo de 3 meses que van desde, acordémonos, ¿no? Para la audiencia general, acuérdense de ese 2 de abril fatídico, el día de la liberación que le decían en Estados Unidos, cuando estábamos todos hablando de este tema. ¿Qué pasó de abril, mayo, junio, julio? Bueno, en estos 4 meses lo que sucedió fue una negociación súper acelerada con, por ejemplo, países como Corea, como India. Ustedes presentaban en el Sí. informe países que están bastante desesperados por bajar ese arancel de Estados Unidos, pero para eso lo que estamos viendo es esto, que son países que están firmando algunos acuerdos negociados a estas apuradas y que pueden tener impactos en un mediano y largo plazo que realmente nadie sabe qué puede pasar. Por ejemplo, con países como Corea, con Indonesia, con Pakistán,
con países como Japón, también con la Unión Europea, aparece uno de los puntos que está en negociación, son los productos energéticos. Es decir, Estados Unidos en esta negociación, en este tira y afloje por las tarifas, por los aranceles, lo que ha hecho es tratar de colocar exportaciones en el sector energético, por ejemplo, incluso gas natural licuado, que Estados Unidos hoy es un exportador neto de productos energéticos, de petróleo incluso, ¿no? Gracias a sus enormes reservas de shale gas, de lo que es el fracking, y lo que está haciendo es colocar o intentar colocar estas exportaciones en los terceros países, ¿no? Entonces es una negociación que en realidad nadie sabe, incluso los propios periódicos principales de Estados Unidos no saben si Estados Unidos va a poder cubrir esta cuota de exportación porque no da abasto la exportación de Estados Unidos para cubrir todo lo que estos otros países han dicho que van a importar de productos energéticos de Estados Unidos. Por ejemplo, la propia Unión Europea, que esto es uno de los puntos que se negoció. Entonces, realmente las negociaciones que se llevaron a cabo, para que la gente pueda entender, hay ciertas certezas, pero hay más dudas y preguntas que aparecen con respecto a los impactos que va a tener los acuerdos que se llegaron sobre las economías reales, ¿no? Que un poco es la gran pregunta. ¿Cuánto va a impactar esto en empujar la economía norteamericana y cuánto va a tener de impacto también los aranceles que se mantengan en subir los precios para el consumidor promedio dentro de Estados Unidos? O sea que, para que vean, hay pocas certezas y más preguntas que otra cosa en esta negociación. Tal cual, Luciana, tanto Brasil como la India buscan negociar. ¿Qué poder de negociación tiene tanto Brasil como la India? Bueno, el caso de Brasil es un caso realmente demasiado notorio en esto que yo les decía antes, que la prensa dice la farsa, la ficción, Sí. porque es lo que más muestra el caso de Brasil, Claro. el interés político que hay por detrás de la negociación de Estados Unidos. ¿Cuál es ese? Fijémonos, ¿no? Trump dijo hace un mes, a principios de julio, voy a subir el arancel a Brasil, que se llevó a un 50%, es en este momento el país con mayor nivel de arancel global, más que China, porque China está todo en negociación, China lo que hace es negociar, Brasil ahora cae con un 50% de arancel, con estos aranceles selectivos que ustedes mencionaban en el informe, que tiene que ver con algunos productos sí, otros productos no, pero si se fijan, el café, por ejemplo, pero uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que la carne afecta principalmente a las exportaciones de carne en varios tipos de Brasil hacia Estados Unidos, donde compiten justamente Estados Unidos y Brasil en la exportación de carne, ¿no? De la industria del agro, que uno de los sentidos más fuertes es en el sector de los frigoríficos. ¿Y qué pasa con Brasil? Brasil en realidad queda atrapado en este 50% de arancel en un contexto en el cual aparece la figura de Bolsonaro, aparece la relación entre Trump y Bolsonaro, aparece Estados Unidos escondido detrás de motivos de seguridad nacional, que le pone este arancel a Brasil, pero en realidad está el reclamo por dos elementos, podemos decir, a Brasil le reclama a Estados Unidos. Uno es el caso frente a Bolsonaro y la sanción a Bolsonaro por los intentos de ese fatídico mes de enero, cuando en el 2022, cuando Bolsonaro y los bolsonaristas no aceptan haber perdido las elecciones. Y por otra parte también aparece la defensa de Estados Unidos de su propio sector de las grandes empresas mediáticas como X, ¿no? Recordemos que eran amigos Elon Musk y Donald Trump, pero bueno, está la defensa de la libertad de estas empresas, de los grandes medios de comunicación, frente a lo que fue la definición de la Suprema Corte de Justicia brasileña, de decirle a estos medios que no pueden publicar cualquier cosa, ¿no? Entonces, aparece en realidad detrás del 50% de aranceles a Brasil un intento por doblegar la política nacional y la justicia nacional, no solo el Lula, sino el sistema jurídico nacional brasileño. Entonces, esto lo que aparece es la política por detrás de los aranceles. El caso brasileño es claramente el más notorio y hay que ver qué poder, es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué poder de negociación va a tener Brasil frente a Estados Unidos para tratar de bajar los aranceles, especialmente para este sector del agronegocio brasileño, que va a ser fuertemente impactado en términos económicos, ¿no? Luciana, decías de algunas victorias que logró Trump, mencionabas el caso de Corea, mencionabas el tema de los productos energéticos con algunos países, pero ¿qué pasa sobre todo con productos como los celulares, ¿no? Que Trump decía que quiere que se construyan en territorio estadounidense y sobre todo en ese sentido pienso en China, digamos. ¿Qué cambió más allá de que continúan las negociaciones, sobre todo poniendo el foco en ese tipo de productos más tecnológicos y sobre todo poniendo el foco en China, ¿no?
Sí, es interesante porque la negociación con China es una de las negociaciones sobre quizás las que menos se saben. Es decir, uno va siguiendo estas noticias todos los días, viendo qué es lo que se publica, y lo que encontramos es que hay un alto al fuego con China. Sí se logró un alto al fuego. El alto al fuego implicó principalmente ese alza a 145% de aranceles que se había anunciado en torno a abril, al Día de la Liberación. Hoy lo que encontramos es que en muchos de estos productos fue flexibilizado. ¿En qué productos? Uno de los que preguntas, Leticia, tiene que ver con el sector tecnológico, el sector de las comunicaciones, porque lo que encontramos es que tiene que ver con el lobby que realizaron las empresas del sector tecnológico dentro de Estados Unidos. Es decir, que podemos entender la rebaja de aranceles, o por lo menos la flexibilización de algunos aranceles con respecto a algunos sectores, más que por la presión china, tiene que ver con la presión de las propias empresas dentro de Estados Unidos, que entendieron que el alza indiscriminada a todos los productos que provenientes de China iba a implicar un aumento directo sobre los precios al consumidor al interior de Estados Unidos. Eso tiene un impacto gigantesco para empresas como Apple, digamos, ¿no? El iPhone no es mayoritario en sus ventas en Estados Unidos solamente porque es una empresa estadounidense y porque brinda un buen servicio, sino porque es competitivo con respecto a los precios de sus competencias, que son empresas como Samsung y como Huawei, ¿no? Que son los tres grandes hoy que compiten a nivel internacional. Imaginémonos que eso no tuvo un impacto muy fuerte porque Trump finalmente logró, en base a este lobby de empresas como Apple, flexibilizar los aranceles. Por eso se habla mucho de esta idea de los aranceles selectivos. Lo que Trump ha hecho fue el famoso golpeo y después negocio, ¿no? Entonces el sector tecnológico es uno de los que se ha beneficiado con esta selectividad. Ahora bien, otros sectores no han sido beneficiados con a pesar de que empezó el sistema mucho más como de aguja, ¿no? Empezar a ver dónde está cosiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos con cada uno de los sectores para ver qué es finalmente lo que queda. Creo que hoy estamos viendo todavía la transición del sistema, no estamos viendo el resultado final de las negociaciones. Claro. Esto todavía estamos en el primer año del gobierno de Trump. Siempre recordemos que los primeros años de cualquier gobierno en Occidente son los años donde se hace más fuerza por imponer ciertos cambios en las reglas de juego, y Trump todavía está con ese peso, ese leverage, esa capacidad, esa palanca para poder seguir metiendo todos los cambios y empujando esos cambios que él quiere a lo máximo posible. Ya veremos hacia el año que viene, cuando se acerquen las elecciones legislativas de medio término, vamos a ir viendo también qué pasa jurídicamente dentro de Estados Unidos, porque hay todo un caso diciendo que Trump no está habilitado para tomar estas decisiones, que tiene que sí o sí pasar por el Congreso, que eso es la Constitución estadounidense, así lo determina. El comercio en realidad es una capacidad que tiene el Congreso, no el presidente. Entonces, esta puja la vamos a ir viendo cómo se va desarrollando durante este año, y el año que viene ya va a ir decantando un poco más fuerte de cara a las elecciones legislativas de medio término. Por último, preguntarte brevemente, Luciana, mencionabas el caso de Brasil, quizás como el más icónico de que suma una cuestión política a lo económico, pero en el caso de Canadá también dijo que si Canadá reconocía al Estado de Palestina, bueno, iba a ser más difícil negociar, y de hecho creo que es un 35% del arancel, pero con la particularidad además que tienen un tratado de libre comercio. ¿Qué estás viendo ahí? No, en el caso de Canadá y México es el caso quizás más complejo, pero tiene que ver no solo con la existencia del Tratado de Libre Comercio, sino con la imbricación que hay en las economías estadounidense, canadiense y mexicana. Es decir, ahí sí que es donde se nota el golpeo y negocio de Trump, porque lo que él no puede terminar de desarmar es esa imbricación, es decir, esa dependencia, esa correlación que hay entre las empresas, entre los tres países. O sea que es bien un sistema de libre comercio entre los tres que trasciende las fronteras nacionales, ¿no? Eso es lo que se ha determinado no solo desde el 94 en adelante, que es cuando se firmó el NAFTA, sino desde los años 60, que viene habiendo una relocalización productiva muy fuerte por parte de Estados Unidos hacia México, justamente porque se han beneficiado de esa diferencia de salario. Piensen que un trabajador estadounidense, comparado con un trabajador mexicano que hace la misma tarea, cobra 8 veces más que ese mismo trabajador mexicano. Imagínense, desde la lógica capitalista, de la lógica de la ganancia de las empresas,
la lógica es voy a ir a donde pueda producir más barato, ¿no? Y además es el país que está al lado, por lo cual puedo llevar y traer materias primas y puedo traer el producto terminado a través de camiones. Entonces, esa imbricación es algo que Trump no va a poder desarmar tan fácilmente. Sin embargo, lo que hay que mirar es hacia el año que viene, cuando el nuevo acuerdo, el UMSCA o el TEMEC, depende en qué idioma lo veamos, este nuevo tratado que renovó al NAFTA, tiene que ser revisado según las cláusulas que el propio Trump puso cuando estuvo en su primer gobierno. Entonces vamos a ver ahí en ese contexto qué es lo que logra renegociar y qué es lo que México, ¿no? En el caso de Sheinbaum creo que es un poco más fuerte, qué es lo que logra negociar un poco mejores condiciones para evitar estos aranceles que el Tratado de Libre Comercio en un primer lugar debía evitar, ¿no? Está claro que está todo puesto en negociación, está todo sobre, todas las cartas puestas sobre la mesa y que es un barajar de nuevo casi constantemente con este gobierno, por lo cual sí podemos decir que estamos viendo realmente como esto que les decía, este nuevo sistema de comercio internacional. Claramente las condiciones cambiaron y todos los países van a tener que adaptarse a eso, incluidos también los sectores productivos que van a ser impactados en esta entrada y salida de productos con aranceles tan altos que antes no había y ahora de repente es la nueva realidad, ¿no? Vamos a ver si eso termina impactando a los consumidores en Estados Unidos frente a estos nuevos aranceles impuestos a México y a Canadá. Bien, Luciana, un placer como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.